Me llamo Andrés Lozano, tengo 67 años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, rodeado de campos de olivos y aire limpio. Durante más de 40 años, trabajé como conductor de autobuses interurbanos, recorriendo Castilla-La Mancha de punta a punta, mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa Julia y nuestro hijo Mario. Si estás viendo esta historia por primera vez, te pido que escuches con calma, porque lo que voy a contarte es algo que jamás imaginé vivir bajo mi propio techo, mientras yo me partía el alma en la carretera para darles una vida digna a los míos. Lo que descubrí no solo cambió mi vida, también podría cambiar la tuya, sobre todo si eres padre o madre que pasa días lejos de casa para poder mantener a su familia. A veces creemos conocer a las personas que amamos, pero hay verdades que solo se revelan cuando el silencio se rompe. Si mi historia te está conmoviendo, deja un me gusta para acompañar este corazón de padre. Suscríbete al canal Historias de Vida España para no perderte los próximos relatos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Me emociona saber desde qué rincón del país o del mundo me escuchan y en qué momento del día. Todo comenzó una tarde de otoño de 2022, cuando noté cambios en Mario. Siempre había sido un chaval alegre, de los que corrían a abrazarme al volver de un viaje, que no paraban de hablar sobre el colegio y se reían con las series de la tele. Pero aquel día, algo en su mirada me inquietó. Tras un trayecto largo, de casi 3 semanas, volví agotado. Al entrar en casa, Mario apenas salió de su habitación. Cuando lo abracé, sentí su cuerpo tenso, la mirada perdida. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté despeinándole el pelo como siempre. Sí, papá, murmuró sin mirarme. Julia apareció en la puerta. Está raro estos días, debe de ser la edad, dijo con una sonrisa forzada. Venid a cenar, la comida está en la mesa. Durante la cena, observé a mi hijo. Comía despacio, sin levantar la cabeza. Noté que de vez en cuando miraba de reojo a su madre, con miedo. Y lo más alarmante, tenía unas ojeras profundas, como si no durmiera. Cuando fuimos a su cuarto, me senté a su lado y le pregunté si pasaba algo. Entonces me cogió la mano y susurró: «Papá, no le digas a mamá que te he hablado». Antes de que pudiera preguntar nada, Julia apareció en la puerta. «Es tarde, Andrés. Mañana hay colegio». Y aquella frase marcó el principio del fin de todo lo que creía saber sobre mi familia. La forma en que Mario se encogió en la cama cuando vio a su madre aquella noche no era normal. Le di un beso en la frente y salí del cuarto con una inquietud que no me dejaba respirar. Aquella imagen se me quedó grabada. No pude dormir en toda la noche. Algo muy malo estaba pasando y decidí permanecer en casa unos días antes de volver a la carretera. Durante esa semana observé cada detalle. Mario ya no era el mismo niño hablador que solía correr por el pasillo con su balón bajo el brazo. En el colegio, su maestra me dijo que estaba más callado, que apenas participaba en clase. En casa se encerraba en su habitación, dibujando o leyendo en silencio. Cada vez que le preguntaba si todo iba bien, respondía con un tímido «sí», pero sus ojos me contaban otra historia. Una tarde, mientras Julia había ido al supermercado del pueblo, me senté con él en la sala. Al principio no quería hablar, pero poco a poco se fue soltando. «Hijo», le dije con calma, «puedes contarme lo que sea. ¿Sabes? Papá siempre va a protegerte». Se quedó callado, moviendo las manos nerviosamente. «No me gusta cuando te vas, papá», susurró al fin. «¿Por qué, hijo? ¿Mamá te cuida bien?». Bajó la cabeza sin contestar. Insistí un poco más. «Mario, ¿ha pasado algo mientras yo estaba de viaje?». Entonces comenzó a llorar en silencio.
Lo abracé y sentí su cuerpo temblando. Papá, no le digas a mamá que lloré, por favor. Aquello me partió el alma. ¿Por qué un niño tendría miedo de su propia madre? ¿Te ha hecho algo, hijo? Dímelo, por favor. Antes de que pudiera responder, escuché el ruido de la llave en la puerta. Mario se apartó bruscamente, se secó las lágrimas y fingió estar tranquilo. «Ya estoy aquí», anunció Julia, entrando con las bolsas. Al vernos, sonrió. «¿Qué hacéis?» «Nada, solo charlábamos», respondí intentando sonar natural. «¿Verdad, hijo?» Mario asintió y pidió ir al baño. Sus ojos seguían rojos, aunque intentaba disimularlo. Durante la cena observé la tensión entre ellos. Él evitaba mirarla y pesaba cada palabra, mientras ella hablaba con aparente normalidad. Más tarde, ya en la habitación, le pregunté, «¿No notas a Mario distinto, más apagado?» Julia se encogió de hombros mientras se aplicaba crema. «Son fases, Andrés. Los niños cambian, tienen pesadillas». «¿Y por qué no me lo contaste?» «Porque no quería preocuparte mientras estabas fuera», dijo sin mirarme. Parecía razonable, pero no lo sentía así. Aquella noche me desperté sobresaltado, y fue entonces cuando descubrí que Julia no estaba en la cama. Me levanté despacio y salí del cuarto. La casa en silencio, solo la tenue luz del pasillo iluminaba los cuadros de la pared. Lo vi, la puerta del dormitorio de Mario, entreabierta, y a Julia dentro, agachada junto a la cama. Me quedé inmóvil en el marco, tratando de entender sin hacer ruido. Tras unos minutos, ella salió cerrando la puerta con suavidad. «¿Qué haces a estas horas en su cuarto?», pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. «Andrés, qué susto», respondió llevándose la mano al pecho. Fui a ver si estaba despierto por las pesadillas. Se despertó agitado. Estuve calmándolo un rato, eso es todo. No obstante, aquella explicación no bastó para apaciguar mi inquietud. Caminamos de regreso a la cama, pero el sueño no volvió. Al amanecer, cuando Julia llevó a Mario al colegio, entré en su habitación. No sabía exactamente qué buscaba, solo una pista que corroborara el nudo en mi garganta. Debajo de la cama, encontré el viejo osito de peluche que le había regalado cuando nació. Estaba raído, con el relleno asomando por un costado. En la tela había unas manchas secas que parecían lágrimas. Mario siempre cuidó sus cosas, así que aquello me resultó extraño y doloroso. Esa noche decidí no dormirme. Alrededor de las 11, oí el crujido familiar. Julia se levantó y se dirigió al cuarto del niño con pasos sigilosos. Esperé unos minutos, me acerqué a la puerta y apoyé la oreja. Quise creer que sería un consuelo maternal, pero lo que escuché fue un sollozo contenido, ahogado, y una voz de Julia diciendo con tono serio, «Disciplina, hijo, es por tu bien». Mi sangre se heló. ¿Qué disciplina provocaba esas lágrimas nocturnas? ¿Qué estaba ocurriendo sin que yo supiera? Tomé una decisión que no imaginaba tomar. Vigilaría la casa para proteger a mi hijo. A la mañana siguiente conduje hasta la ciudad y entré en una tienda de electrónica. Un dependiente joven me atendió. Le dije que necesitaba una microcámara discreta que pudiera controlar desde el móvil. ¿Para la seguridad de su hogar?, preguntó. «Sí, para la seguridad de mi hijo», respondí con la voz apenas firme. Salí con una pequeña cámara en la mochila. Instalarla me resultó más fácil de lo que temía. Escondida en el estante del juguete, apuntando hacia la cama, conectada a la aplicación. Sentí una mezcla de alivio y culpa indecible. Nunca imaginé vigilar a Julia, pero el temor por Mario me justificaba. Al volver a la cocina, Julia removía la sopa como si nada. «¿Has comprado lo que necesitabas?», preguntó. «Sí», mentí. «Voy a darme un baño». Dejé la bolsa con la cámara oculta en el armario. Entré en el cuarto de Mario y fijé el dispositivo en su sitio.
Entonces supe que, a partir de esa noche, ya no habría vuelta atrás, definitivamente. Necesitaba encontrar un ángulo que captara todo el cuarto de Mario, pero que no levantara sospechas. Finalmente, decidí colocar la microcámara en el estante de los libros, entre sus juguetes de madera. Era tan pequeña que resultaba casi invisible, pero perfecta para registrar cada rincón de la habitación. Con las manos temblorosas, la instalé y la conecté al móvil. Funcionaba. Ver la imagen nítida en la pantalla me provocó una mezcla extraña: alivio y culpa. Alivio, porque por fin podría descubrir qué estaba ocurriendo. Culpa, porque me dolía invadir la intimidad de mi propio hijo. Pero algo dentro de mí repetía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, intenté comportarme como siempre, aunque el estómago me ardía de tensión. Mario seguía callado, contestando solo cuando se le preguntaba, evitando la mirada de Julia. Ella, en cambio, hablaba con total naturalidad. Sobre la vecina del tercero, sobre las compras en el supermercado, sobre lo bonito que se veía el campo en otoño. «Tengo que volver a la carretera pasado mañana», comenté, intentando parecer despreocupado. «Viaje largo hasta Albacete». Vi cómo los hombros de Mario se encogían, y por un instante noté un destello en los ojos de Julia, una chispa que me heló. «¿Cuánto tiempo estarás fuera esta vez?», preguntó con voz tranquila, casi amable. «Al menos 2 semanas, quizá algo más», respondí. Mario bajó la cabeza y jugueteó con la comida. «Te vamos a echar de menos, ¿verdad?», dijo ella. Él asintió sin pronunciar palabra. Después de cenar, fui a acostarlo. Cuando nos quedamos solos, me tomó la mano con fuerza. «Papá, tienes que irte, de verdad», susurró con desesperación. «Sí, hijo, es trabajo, pero volveré pronto, te lo prometo». No respondió. Solo me abrazó, tan fuerte que sentí el temblor de su cuerpo. En ese instante, supe que la cámara era mi única oportunidad de entender. El día siguiente lo pasé entero con él. Lo recogí del colegio, comimos helado en la plaza y jugamos al balón en el patio hasta el anochecer. Quería que sintiera que no estaba solo, que podía confiar en mí. Esa noche, antes de dormir, volví a intentarlo. «Mario, sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Incluso si alguien te dice que no lo hagas». Miró hacia la puerta con miedo. «Lo sé, papá», dijo apenas audible. «¿Hay algo que te asusta o te entristece?». Sus ojos se humedecieron. «No puedo, papá». «¿Por qué, hijo?». No llegó a responder. Escuchamos pasos en el pasillo. «Hora de dormir, Andrés», dijo Julia desde la puerta. «Mañana tienes que madrugar». Le di un último abrazo a Mario. «Te amo, hijo. Siempre te protegeré», susurré. Al salir, Julia me siguió al dormitorio. Fingí dormir. 1 hora después, cuando la oí levantarse, tomé el móvil y abrí la aplicación de la cámara. «Buenas noches, hijo», dijo Julia con su voz suave, antes de salir del cuarto y cerrar la puerta con cuidado. Yo seguí mirando la pantalla del móvil, inmóvil, con las imágenes todavía vivas en mis ojos. Sentí como las lágrimas me caían sin control. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que mi hijo viviera tanto tiempo con ese miedo, bajo el mismo techo que su agresora? Recordé mis años de carretera, mis ausencias, los viajes interminables entre Cuenca y Albacete, creyendo que trabajaba por su bienestar. ¿Durante cuánto tiempo habría ocurrido aquello sin que yo lo supiera? Minutos después, escuché la puerta de nuestro dormitorio. Julia volvió a acostarse a mi lado. Fingí dormir, aunque el corazón me golpeaba en el pecho. Cada fibra de mi cuerpo quería gritarle, enfrentarla, pero sabía que no podía hacerlo todavía. Mario estaba en peligro, y si quería protegerlo, debía actuar con inteligencia. Esa noche no dormí.
Revisé la cámara una y otra vez. Vi a Mario llorar en silencio cuando ella se fue, abrazando el osito viejo que yo le había regalado cuando cumplió 6 años. Lo vi quedarse dormido, agotado, con las mejillas húmedas. En ese momento me juré que nunca más permitiría que sufriera así. A la mañana siguiente me levanté antes que Julia. Preparé el desayuno fingiendo normalidad. Cuando Mario apareció con las ojeras marcadas y la mirada vacía, el alma se me partió. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté, esforzándome por sonar tranquilo. Sí, papá, respondió sin mirarme. Mario, mírame, dije, poniéndome a su altura. Levantó los ojos lentamente. En ellos vi el miedo, el dolor y un destello frágil de esperanza. Te quiero mucho, hijo, le dije, sosteniéndole las manos, y te prometo que voy a protegerte. Por un momento pareció creerme, hasta que escuchamos los pasos de Julia en el pasillo. Buenos días, dijo al entrar con su sonrisa de siempre. ¿Ya desayunando? ¡Qué bien! La observé mientras servía el café, untaba la mantequilla y hablaba del tiempo, como si no hubiese pasado nada. La misma mujer que horas antes había golpeado a nuestro hijo, actuaba ahora como una madre ejemplar. ¿A qué hora sales hoy?, preguntó con naturalidad. En cuanto haya luz, respondí. Perfecto, no te preocupes por nada, estaremos bien, ¿verdad, Mario? Mi hijo asintió en silencio. Cuando los vi salir hacia el colegio, respiré hondo. Hice una copia del video, la guardé en una memoria USB y la subí a la nube. Aquellas pruebas eran mi única arma. Esa tarde tomé la carretera, pero no era un viaje cualquiera. Cada kilómetro era un tormento, sabiendo que dejaba a Mario con su torturadora. Paré en una gasolinera y abrí la aplicación de la cámara. La escena se repetía. Julia entraba en el cuarto, cerraba la puerta y su voz fría murmuraba. Llora bajito. Tu padre no puede saberlo. Entonces lo supe. No podía esperar más. Aquella noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Apoyé la cabeza contra el volante y respiré hondo. El rugido lejano de los coches en la autovía contrastaba con el silencio dentro de mi cabina. Tenía las manos temblorosas, pero ya no podía seguir mirando sin actuar. Esa segunda noche había confirmado mis peores temores. Julia no era la mujer que yo creía, y Mario, mi hijo de apenas 8 años, vivía un infierno silencioso dentro de nuestra propia casa. Con el corazón desgarrado marqué el número de la Guardia Civil de Cuenca. Mi voz temblaba cuando expliqué lo que estaba ocurriendo, quién era yo, y que tenía pruebas en video. Me pidieron que no regresara solo a casa y que un agente especializado se pondría en contacto conmigo de inmediato. Colgué y me quedé mirando el reflejo de mis ojos en el cristal. Parecía un hombre envejecido de golpe, agotado, roto. A los 67 años, jamás imaginé que tendría que denunciar a la madre de mi hijo. Pero ya no se trataba de mí, sino de salvarle a él. Pasé la noche en el camión, sin pegar ojo, revisando una y otra vez los videos. A la mañana siguiente conduje hasta el cuartel. 2 agentes me recibieron en una oficina pequeña. Les entregué la memoria USB y el acceso a la cámara en línea. Cuando reprodujeron los videos, el silencio se volvió insoportable. Uno de ellos, con gesto grave, me puso una mano en el hombro. Ha hecho bien en venir, don Andrés. Nos ocuparemos de esto con la mayor discreción. Firmé la denuncia, pero no sentí alivio. Solo una ansiedad insoportable. Me pidieron que no advirtiera a Julia y que esperara su llamada antes de acercarme a casa. A media tarde, el inspector me comunicó que el juzgado había autorizado una intervención inmediata. Me citaron para acompañarlos al día siguiente. Esa noche me quedé en un hostal de carretera, sin fuerzas para comer. El pensamiento de Mario me atravesaba el pecho una y otra vez. Su voz apagada,
su mirada de miedo. «Resiste, hijo, solo un poco más», repetía en silencio. Al amanecer, regresé con los agentes. Nos detuvimos frente a la casa, en el pequeño pueblo a las afueras de Cuenca. Eran las 8:15 cuando tocaron la puerta. Julia apareció con el cabello recogido y la bata de siempre, sin sospechar nada. Al verlos, su sonrisa se borró. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Señora Julia, tenemos una orden judicial. Necesitamos que nos acompañe», dijo el agente con voz firme. Mientras uno de ellos la escoltaba, otro se dirigió al dormitorio. Mario estaba sentado en la cama, abrazando su osito de peluche. Cuando me vio, corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. «Tranquilo, hijo», le susurré. «Ya todo ha terminado». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras eran verdad. Respiré intentando ordenar las ideas, mientras la carretera borraba kilómetros bajo las ruedas. La voz de Héctor aún resonaba en mi oído. Le pedí discreción y que cuidara a Mario como si fuera suyo. Al llegar a casa, la calle estaba tranquila. Los agentes ya estaban allí. Entré con el corazón en la garganta. Vi a Héctor en el salón, con Mario en su regazo, el niño apretando el osito, temblando pero vivo. Me lancé hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. «Papá», murmuró, «¿estás en casa?». «Sí, hijo, estoy aquí», contesté, con la voz quebrada. Un agente me llevó a una oficina y me explicó los pasos: tomar declaración, asegurar el vídeo como prueba, solicitar una orden de protección y evaluar la situación del menor. Les entregué la memoria USB y las claves de la cámara. Reprodujeron las imágenes y la sala quedó en silencio. Anotaron cada detalle y prometieron actuar con la mayor rapidez. Mientras tanto, Héctor confrontó a Julia con los agentes presentes. Negó al principio, pero las pruebas eran contundentes. La policía levantó acta y la situación pasó a manos del juzgado. Me senté junto a Mario y le hablé despacio. Le expliqué que ahora estaría a salvo, que nadie le haría daño. Lloró un rato y se abrazó a mí. Su respiración empezó a calmarse. Héctor llamó a su esposa Mercedes para que les cediera un cuarto. Ella aceptó. Mario fue llevado a la casa de Héctor temporalmente, con la familia acompañándole. Los días siguientes fueron intensos: servicios sociales, médico, psicólogo y el juzgado. El pediatra confirmó signos de maltrato y aconsejó apoyo psicológico. El juez, tras valorar la prueba, dictó una medida cautelar que apartó a Julia de la tutela del menor y la obligó a abandonar el hogar. Contacté con un abogado que me recomendó la Guardia Civil y denuncié formalmente ante la Fiscalía. Se inició una instrucción penal para esclarecer los hechos. También hablé con vecinos y reuní testimonios que corroboraron comportamientos extraños de Julia en semanas previas. La comunidad del pueblo mostró su apoyo. Algunos trajeron comida y otros ofrecieron acompañamiento. Sentí que no estaba solo en aquella lucha. Firmé declaraciones, cooperé con los agentes y por primera vez en meses dormí unas horas sin sobresaltos. Sabía que el proceso judicial sería largo y que el daño emocional perduraría, pero también que habíamos dado un paso decisivo para proteger a Mario. Antes de marcharme abracé a Héctor con fuerza. «Gracias», le dije. «No sé qué habría hecho sin ti». «Somos familia», respondió él. «Lo importante ahora es que el niño sane». Salí aquella tarde de la casa con la sensación de que, aunque dolorosa, la decisión de actuar había sido la única posible. Iba a luchar con todas mis fuerzas para que mi hijo recuperara la infancia arrebatada. Siempre. El amanecer apenas despuntaba cuando el horizonte de Cuenca se tiñó de un tono dorado. Yo seguía al volante, con los ojos cansados y la mente a punto de estallar. Las palabras de Héctor
retumbaban en mi cabeza. Violencia pura. Dios mío. Mi hijo Mario no pasaría ni una noche más en aquella casa, lo juré. Cuando llegué a la ciudad, el reloj marcaba las 9 en punto. Fui directo a la vivienda de Héctor, sin siquiera detenerme en la mía. Me abrió la puerta con una expresión seria, casi pálida. «Todavía está dormido», susurró. Tardó horas en conciliar el sueño. Tenía miedo de cerrar los ojos. «¿Puedo verlo?», pregunté. Asintió y me condujo hasta el cuarto de invitados. Allí estaba mi hijo, enroscado entre las mantas, con una paz frágil en el rostro que hacía tiempo no veía. Me senté junto a él, acariciándole el cabello. Por un instante, el peso de tantas noches de angustia se alivió un poco. «Andrés», me llamó Héctor desde el pasillo. «Tenemos que hablar». Salí cerrando la puerta con cuidado. En la cocina, él y Mercedes me esperaban, los dos visiblemente afectados. «Rosario», corrigió, recordando su hermana ficticia en el relato original. «Digo, Julia me ha llamado 3 veces. Está nerviosa. Pregunta por el niño». «¿Qué le dijiste?» «Que todavía me estaba ayudando con un mueble para el dormitorio». No sé si me creyó, pero colgó sin insistir. Le conté todo: la cámara, los vídeos, las noches de terror, las pruebas que ya estaban en manos de la Guardia Civil. Héctor se llevó las manos a la cara. «No puedo creer que mi propia hermana», balbuceó. «Yo tampoco», respondí con la voz quebrada. «Pero ya no hay vuelta atrás. Acordamos mantener a Mario con ellos unos días más, hasta que el juez dictara las medidas de protección». Mercedes preparó un desayuno caliente, y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de calma. Mientras tanto, Julia seguía llamando. Sus mensajes eran confusos, una mezcla de dulzura y exigencia. No los respondí. A media mañana, un agente me confirmó por teléfono que el juzgado había emitido la orden de alejamiento y la suspensión temporal de la patria potestad. Julia sería citada para declarar. Me quedé quieto, procesando la noticia. Fui a mirar a mi hijo una vez más. Dormía profundamente, abrazando el osito desgastado que había sobrevivido a tanto horror. Le di un beso en la frente y susurré: «Ya estás a salvo, hijo. Te lo prometí». Aquella mañana, con el corazón hecho pedazos, supe que habíamos cruzado la línea que separa el miedo de la justicia. Dejé la puerta entreabierta para poder oír si Mario despertaba. En el salón, Héctor y Mercedes me esperaban con el rostro desencajado. «Le quité la camiseta para bañarlo anoche», dijo Mercedes con los ojos empañados. «Tiene marcas, Andrés, en la espalda, en los brazos, algunas viejas y otras recientes, como si alguien lo golpeara con frecuencia», murmuré, sintiendo el nudo volver a mi garganta. «Dijiste que tenías los vídeos», recordó Héctor, con voz grave. Saqué el móvil y les mostré las grabaciones de las últimas noches. Mercedes no pudo soportarlo. Se tapó la boca y salió llorando hacia la cocina. Héctor, en silencio, observó cada segundo con el rostro lívido. Cuando terminó, me miró sin poder articular palabra. «Dios mío, Andrés», susurró al fin, «es monstruoso. No puedo creer que mi propia hermana...». «Ni yo», lo interrumpí guardando el móvil. «Pero debemos actuar rápido. Julia ya sospecha. Ha llamado varias veces preguntando por el niño. Necesito llevar a Mario a un lugar seguro y acudir a la policía cuanto antes». En ese momento, oí una vocecita detrás de mí. «Papá». Mario estaba en el pasillo, frotándose los ojos, todavía somnoliento. Cuando me vio, corrió y se lanzó a mis brazos. Lo abracé con toda mi alma, jurándome que nadie volvería a hacerle daño. «Todo está bien, hijo», le susurré al oído. «Papá está aquí. Nadie te va a lastimar más». Se aferró a mí con fuerza, temblando. Me senté en el sofá con él en el regazo. Su rostro hundido en mi pecho,
sus manos pequeñas aferradas a mi camisa, como si temiera que desapareciera. Héctor y Mercedes, en silencio, fueron a la cocina a preparar café, dejándonos un momento a solas. Cuando su respiración se volvió más tranquila, lo miré con ternura. «Hijo, necesito hablar contigo», dije suavemente. Levantó la mirada. En sus ojos aún vivía el miedo. «Ya no tienes que tener miedo», continué, tomándole las manos. «Sé lo que pasaba cuando yo no estaba en casa. Sé lo que mamá te hacía por las noches». Su cuerpo se tensó de inmediato. «Papá se va a enfadar si lo sabe». «No dijiste nada, hijo», le expliqué. «Fui yo quien lo descubrió». Puse una cámara y lo vi todo. Mario se quedó callado, intentando comprender. «¿De verdad lo viste?», preguntó en voz baja. «Sí, hijo, vi todo. La cinta, los golpes, todo». Bajó la cabeza, avergonzado. «Perdón, papá». Esas palabras me atravesaron el alma. Le sostuve el rostro con las manos. «No, Mario, no tienes que pedir perdón. No hiciste nada malo. Lo que ella te hizo está mal. Ningún padre, ninguna madre puede tratar así a un niño. ¿Entiendes?». Asintió despacio. «¿Desde cuándo pasa esto, hijo?». «Desde que empezaste a hacer viajes largos», respondió entre lágrimas. «Me decía que era para que aprendiera a portarme bien, y que si hablaba, nadie me creería». Cerré los ojos. Sentí un dolor profundo, casi físico, al comprender que aquel infierno llevaba más de un año repitiéndose, y yo, ciego, no lo vi. Todos esos viajes, todas esas noches en que dejé a mi hijo solo con su torturadora, me golpeaban la conciencia como martillazos. Y lo peor era saber que, incluso cuando yo estaba en casa, ella también encontraba la forma de hacerlo. «¿También te hacía eso cuando yo dormía?», pregunté con la voz quebrada. Mario negó lentamente con la cabeza. «No tanto, papá. Solo cuando estabas dormido. Entraba en mi cuarto, pero era rápido, porque tenía miedo de que te despertaras y oyeras algo». Sentí un escalofrío. Recordé las veces que la vi regresar a la cama a medianoche, diciendo que había ido al baño o a beber agua. Recordé las mañanas en que Mario amanecía con la mirada perdida, sin energía, con ojeras profundas. «¿Cómo pude ser tan ciego?». «Cuando te pegaba, ¿qué te decía?», pregunté, temiendo la respuesta. «A veces porque hablaba mucho contigo, o porque dejaba la mochila donde no debía, o porque no me terminaba la cena». Hizo una pausa, tragó saliva y añadió: «Pero la mayoría de las veces decía que no hacía falta motivo, que era para que aprendiera a ser fuerte». Una lágrima rodó por mi mejilla, pero la limpié rápido. No podía derrumbarme ahora. «Mario, mírame», le pedí con firmeza. «A partir de hoy, esto se acabó. Nunca más te hará daño, te lo prometo. Pero mamá se va a enfadar cuando sepa que tú sabes. No te preocupes, hijo, nunca más vas a estar solo con ella». En ese momento Héctor regresó al salón con una bandeja de chocolate caliente y galletas. Detrás venía Mercedes, aún con los ojos rojos de tanto llorar. «Mira, Mario», dijo Héctor intentando sonreír, «la tía Mercedes preparó chocolate para ti». Mario me miró buscando permiso. «Ve, hijo», le animé, «seguro tienes hambre». Lo vi caminar hasta la mesa y sentarse. Mercedes le sirvió el chocolate en una taza colorida, hablándole con dulzura. Verlo comer tranquilo, aunque fuera por unos minutos, fue como respirar después de estar bajo el agua. Héctor me hizo una seña para salir al patio. «¿Y ahora qué vas a hacer, Andrés?». «Voy a la comisaría», respondí decidido. «Voy a presentar los videos, denunciar, pedir una orden de protección. Haré lo que sea necesario». «Sabes que esto puede destruir a tu familia», advirtió. «Julia puede acabar en prisión». Lo miré sin vacilar. «Héctor, lo que ella hizo ya destruyó a nuestra familia. Una madre que tortura a su hijo deja de ser madre.
Si la justicia decide que debe ir a la cárcel, que así sea. Él bajó la mirada y asintió. Tienes razón, pero duele aceptar que mi propia hermana sea capaz de algo así. Lo sé, pero ahora Mario viene primero. Es solo un niño. Exacto, dijo Héctor. Se quedará con nosotros el tiempo que necesites. Al volver al salón, Mario reía bajito con Mercedes. Por primera vez en meses lo vi relajado, casi como el niño que debería haber sido siempre. Me agaché junto a él. Hijo, papá tiene que salir unas horas, pero te quedas con el tío Héctor y la tía Mercedes. Está bien, susurró. Y aunque intentó sonreír, pude ver todavía ese miedo escondido en sus ojos. ¿Vas a volver, verdad, papá? ¿Lo prometes?, me preguntó Mario, mirándome con esos ojos grandes, llenos de miedo. Claro que sí, hijo, le respondí con voz firme. Te lo prometo. Solo voy a resolver unas cosas para que estés completamente a salvo. ¿Y mamá, va a venir a buscarme? No, hijo, dije con seguridad. No vendrá aquí. Estás protegidos, ¿entendido? Asintió, aunque en su rostro todavía había dudas. Mercedes, percibiendo su inquietud, se acercó con una sonrisa. Mario, ¿qué te parece si vemos esa película de superhéroes que tanto te gusta mientras tu papá arregla todo? El niño asintió, algo más animado. Le di un último abrazo antes de salir, prometiéndole de nuevo que volvería pronto. En el coche, el móvil no dejaba de sonar. Era Julia. Ignoré las primeras llamadas, pero cuando insistió por quinta vez, decidí contestar. Sí, respondí seco. Andrés, exclamó aliviada. Gracias a Dios, llevo horas intentando hablar contigo. Héctor se llevó a Mario anoche y no lo ha traído de vuelta. No contesta. Estoy preocupada. La falsedad de su voz me revolvió el estómago. Está bien, respondí conteniéndome. Está con Héctor. ¿Por qué no me dijiste que volvías antes? ¿Y por qué no has venido a casa? ¿Dónde estás? Estoy resolviendo unos asuntos, respondí cortante. Hablaremos cuando llegue. Colgué antes de que pudiera seguir interrogándome. Al llegar a la comisaría de Cuenca, una inspectora me recibió con gesto profesional. Escuchó mi historia con atención y me pidió las grabaciones. Cuando vio los videos, apartó la mirada, visiblemente conmocionada. Señor Lozano, esto es un caso muy grave de violencia doméstica contra un menor, dijo con firmeza. Vamos a actuar de inmediato. Presentaremos la denuncia y solicitaremos una orden de protección urgente para mantener a su esposa alejada del niño. ¿Y la custodia de mi hijo? Puede pedirla provisionalmente hoy mismo. Con estas pruebas, el juez la concederá sin problema. Pasé las siguientes horas declarando, firmando documentos y entregando las grabaciones. La inspectora contactó con los servicios sociales, que enviarían una trabajadora social para acompañar el caso. Todo sucedía tan rápido y tan despacio al mismo tiempo que apenas podía asimilarlo. Cuando salí de la comisaría, el sol ya comenzaba a ocultarse. Llevaba en mis manos la denuncia y la solicitud de orden de protección. La inspectora me aseguró que esa misma tarde un agente entregaría la notificación a Julia, prohibiéndole acercarse o comunicarse con Mario. Mientras conducía de regreso a casa de Héctor, recibí una llamada de un número desconocido. Soy el oficial encargado de la notificación, dijo una voz al otro lado. Acabo de entregársela a su esposa. No reaccionó bien. Dijo que todo era mentira, que usted inventaba cosas para quitarle al niño. Era de esperarse, respondí, exhausto. El menor está en un lugar seguro con mi cuñado. En unos días, alquilaré una vivienda para nosotros. Perfecto, concluyó el agente. Manténganos informados. Colgué. La noche caía sobre Cuenca, y por primera vez en meses, sentí que empezaba a recuperar el control, y la promesa que le hice a mi hijo comenzaba a cumplirse. Cualquier problema, contacte inmediatamente con la comisaría.
me había dicho el agente antes de colgar. Cuando llegué a casa de Héctor, encontré a Mario más tranquilo, viendo dibujos animados con Mercedes en el sofá. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. «Volviste», exclamó, con alivio en la voz. «Te lo prometí, ¿recuerdas?», le dije sonriendo y tomándolo en brazos. Papá siempre cumple sus promesas. Mientras Mercedes se quedaba con él en el salón, Héctor me llamó a la cocina. «Julia vino aquí», me dijo en voz baja. Sentí un escalofrío. «¿Qué? ¿Cuándo?». «Hace una hora más o menos». Estaba fuera de sí, gritando que habías inventado mentiras para alejarla de su hijo. Dijo que había recibido la orden judicial y que sabía que el niño estaba aquí. Intentó entrar. «¿Y qué hiciste?». «No la dejé pasar. Le pedí que se marchara, que estaba alterada y que lo mejor era calmarse. Me amenazó con llamar a la policía, pero le recordé que la orden era contra ella. Al final se fue, pero no creo que se rinda». Me pasé la mano por el cabello. «Tendremos que irnos. No quiero arrastraros más a esto». «Ni se te ocurra», replicó Héctor, posando una mano firme en mi hombro. «Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. La casa es grande y el niño está más tranquilo. No quiero causaros más problemas. Julia es tu hermana». «Sí, pero lo que hizo no tiene perdón. Mario es solo un niño. No merecía eso. Se quedan aquí, y punto». Sentí una gratitud que me quebró por dentro. Aquel hombre, hermano de la mujer que había destrozado nuestra familia, seguía actuando desde la bondad más pura. Esa noche, cuando acosté a Mario en el cuarto de invitados, me pidió que no me fuera hasta que se durmiera. Me tumbé a su lado. «Papá», susurró, «mamá ya no me va a hacer daño, ¿verdad?». «No, hijo, nunca más», le aseguré apretándole la mano. «Te voy a proteger siempre». Se enfadó mucho porque la descubriste. «Lo sé, pero ya no importa. Lo importante es que estás seguro». Guardó silencio unos segundos antes de decir: «¿Sabes, papá? Todas las noches rezaba para que te dieras cuenta. Tenía miedo de contártelo. Las lágrimas me nublaron los ojos. Perdóname por no haberlo visto antes, hijo». «No fue tu culpa, papá», contestó con una madurez que me desgarró. «Ella decía que si hablaba, nadie me creería, ni tú. Yo siempre te creeré, Mario, siempre». Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Poco después se durmió, aferrado a mi mano. Me quedé observándolo dormir en paz, jurando que reconstruiría su vida. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. «Señor Lozano, el juez acaba de concederle la custodia provisional exclusiva de Mario. Hasta el juicio, él estará legalmente bajo su cuidado». Por primera vez en meses, sentí que la justicia comenzaba a ponerse de nuestro lado. «Visitas supervisadas, si usted está de acuerdo», explicó mi abogado, «pero solo en un lugar neutral y con el acompañamiento de un profesional designado por el juzgado». Sentí un peso inmenso desprenderse de mis hombros. Era apenas el comienzo de una batalla judicial larga y desgastante, pero era un comienzo. Un paso firme hacia la seguridad de Mario. Cuando colgué el teléfono, lo vi observándome desde la puerta de la cocina, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo un niño puede sostener. «Papá, ¿vamos a estar bien?», preguntó en voz baja. Abrí los brazos y corrió hacia mí. Lo abracé con toda mi fuerza, decidido a cumplir aquella promesa que había hecho tantas veces. «Sí, hijo, te lo prometo, vamos a estar bien». Las semanas siguientes fueron de adaptación. Alquilamos un pequeño piso en las afueras de Cuenca, no muy lejos de la casa de Héctor y Mercedes, que seguían siendo nuestro refugio y apoyo constante. Tuve que replantearme mi trabajo. Los viajes largos en carretera ya no tenían sentido. Mi prioridad era estar presente. Hablé con mi antiguo jefe y acordamos que haría solo rutas locales, entregas dentro de Castilla-La Mancha,
lo suficiente para mantenernos sin volver a alejarme de Mario. Él comenzó terapia 3 veces por semana con la doctora Renata Salcedo, una psicóloga especializada en trauma infantil. Al principio apenas hablaba, retraído, con miedo de expresar lo que sentía. Pero poco a poco empezó a abrirse, a dibujar, a poner palabras a sus miedos. Cada pequeño avance era una victoria. Una tarde, después de una sesión difícil, la doctora me pidió quedarme un momento más. «Señor Lozano», me dijo con tono serio, «su hijo está progresando, pero el trauma que vivió fue profundo. Pasó casi un año bajo un miedo constante. Cada noche temía que su madre entrara en su habitación. ¿Cree que podrá superarlo algún día?», pregunté con la voz temblorosa. «Los niños son increíblemente resilientes cuando tienen amor y apoyo. El hecho de que usted actuara a tiempo cambió todo. Muchos padres tardan años en reaccionar». Bajé la cabeza. Debería haberlo visto antes. «No se culpe», respondió con calma. «Los abusadores saben esconderse». Su esposa amenazaba a su hijo para mantenerlo en silencio, y escogía momentos en los que usted estaba fuera o dormido. Es un patrón común. Asentí, con el corazón encogido. Voy a dejar definitivamente los viajes largos. Quiero estar aquí, presente. Esa es la mejor decisión, dijo. La presencia constante de un adulto protector es esencial para que Mario se recupere. Antes de despedirnos, mencionó un último punto. Sobre las visitas supervisadas, el juez ha concedido ese derecho a Julia. Es un asunto delicado. Legalmente tiene derecho a ver a su hijo, salvo que se demuestre que esas visitas podrían afectarlo psicológicamente. Basándome en lo que he observado, puedo preparar un informe para el tribunal apoyando su petición de suspensión temporal. Asentí en silencio. Sabía que aquella lucha aún no había terminado, pero ya no estaba solo. Mario tenía voz, tenía protección y tenía a su padre, recomendando que las visitas sean suspendidas temporalmente, al menos hasta que Mario esté más estable emocionalmente, concluyó la doctora Renata. «Eso ayudaría mucho», respondí, sintiendo alivio. Todavía se despierta gritando algunas noches, llamándome con miedo a que ella venga a hacerle daño. «Las pesadillas son normales en estos casos», explicó con tono sereno. «Disminuirán con el tiempo y la terapia». Hizo una pausa antes de continuar. «Señor Lozano, hay otra cosa importante. Mario me contó que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Le decía que era disciplina bíblica, que lo hacía por su bien». Sentí un nudo en el estómago. Julia nunca había sido especialmente religiosa. Jamás imaginé que llegaría a utilizar algo tan sagrado como excusa para torturar a nuestro hijo. «Por desgracia», añadió la doctora, «eso ocurre más de lo que la gente piensa. Algunos padres distorsionan las creencias para encubrir la violencia. Eso también explica la confusión moral de Mario. Lo convenció de que merecía sufrir». Salí de la consulta con el alma desgarrada, pero con más claridad sobre cómo ayudarle. De camino a casa pasamos por la heladería del barrio. Nuestro pequeño ritual tras cada sesión. Era una manera simbólica de cerrar el día con algo dulce. «¿Cómo te fue hoy con la doctora Renata?», pregunté mientras él saboreaba su helado de chocolate. «Bien», dijo más suelto que de costumbre. «Me enseñó a respirar de una forma especial cuando empiezo a tener miedo, y a veces funciona». «¿Y si el miedo es muy grande?», pregunté. «Entonces pienso en ti, papá», respondió con naturalidad. «Pienso que ahora tú me vas a proteger». Sus palabras me golpearon el corazón. Le pasé un brazo por los hombros y lo abracé. «Siempre, hijo, siempre». Aquella noche, cuando Mario dormía, Héctor vino a casa con gesto preocupado. «Julia está planeando algo», dijo mientras le servía un café. «Fui a ver a nuestra madre y ella estaba allí, furiosa. Dice que va a denunciarte,
que eres un padre ausente y que te estás inventando todo para quedarte con el niño. ¿Inventando?, repetí incrédulo. Tengo los vídeos, Héctor. Los golpes, la cinta, todo. Lo sé, me interrumpió, pero ella está buscando testigos, vecinos, profesores, gente que diga que era una madre ejemplar. Ya sabes cómo es la justicia con los casos de custodia. Apoyé los codos en la mesa, agotado. Por eso cambié mi trabajo. Ya no hago viajes largos, solo rutas locales. Estoy en casa cada día. Eso ayudará, asintió Héctor. Demostrará que estás comprometido con él. No debería tener que demostrar nada, dije con rabia contenida. No soy yo quien ataba con cinta a mi hijo, ni lo hacía callar para que nadie oyera sus gritos. El silencio que siguió fue denso. Solo el tic-tac del reloj acompañaba mis pensamientos. Aquella batalla aún no había terminado. Pero al mirar a Mario dormido en el sofá, supe que no me rendiría jamás. Héctor suspiró profundamente, apoyando los codos sobre la mesa. Lo sé, Andrés, es indignante, pero recuerda que ella es la madre. En muchos casos, el sistema tiende a favorecerlas, incluso cuando hay pruebas de abuso. Tienes que prepararte para una batalla larga. Estoy preparado, respondí con firmeza. Haré lo que sea necesario por mi hijo. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí la notificación judicial. Julia había presentado una petición para revocar tanto la orden de protección como la custodia provisional. Tal y como Héctor me había advertido, su defensa se basaba en presentarme como un padre ausente, alguien que pasaba demasiado tiempo en la carretera. Por consejo de mi abogado, comencé a documentarlo todo. Cada mañana llevaba a Mario al colegio y cada tarde lo recogía. Asistía a todas sus sesiones con la doctora Renata. Participaba en las reuniones escolares, firmaba las tareas, guardaba cada recibo, cada constancia de asistencia. Los fines de semana paseábamos por el parque de San Julián o íbamos a ver los patos al río Júcar. Quería demostrar, no solo ante el juez, sino ante mi propio hijo, que estaba allí. Mario seguía teniendo pesadillas, aunque cada vez menos. Su sonrisa volvía poco a poco, pero todavía había momentos en que se quedaba mirando al vacío, como si reviviera algo que no podía contar. Una noche, mientras hacíamos juntos una tarea de matemáticas, me preguntó algo que me dejó sin palabras. «Papá, mamá no me quería, ¿verdad?» Solté el lápiz y lo miré de frente. «¿Por qué dices eso, hijo?» «Porque me hacía daño», respondió, conteniendo las lágrimas. «Uno no lastima a quien quiere, ¿no?» Tragué saliva. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años algo tan cruel? «Mario, lo que mamá te hizo no tiene nada que ver contigo. No fue culpa tuya. Hay personas que están enfermas aquí», señalé la cabeza, «y aquí», puse la mano sobre el pecho. «Hacen cosas malas porque no saben controlar su dolor». «Entonces mamá está enferma», dijo en voz baja. «Sí, de cierta forma. No es como una gripe, pero es una enfermedad del alma». Se quedó en silencio largo rato. «¿Y se va a curar algún día?» «No lo sé, hijo. Algunas personas buscan ayuda y mejoran, otras no. Pero lo importante es que tú estás seguro y voy a hacer todo lo que haga falta para que sigas así». «¿Y si el juez dice que tengo que volver con ella?», preguntó con miedo. Lo abracé fuerte. «Eso no va a pasar. Tenemos pruebas y la doctora Renata está ayudando a explicar al tribunal que necesitas tiempo para sanar». Aquella conversación me dejó días reflexionando. Ver a mi hijo tan pequeño intentando comprender la maldad de su propia madre era devastador. Sin embargo, 2 semanas después, una noticia trajo alivio. La petición de Julia para revocar la orden de protección fue denegada. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y sentí que, poco a poco, la justicia empezaba a ponerse de nuestro lado.
El informe de la doctora Renata Salcedo, junto con los videos y el testimonio de Mario, tomado en un entorno protegido con acompañamiento psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden de protección, sino que también suspendió temporalmente las visitas supervisadas, determinando que Julia debía someterse a una evaluación psiquiátrica y recibir tratamiento antes de cualquier intento de restablecer contacto con su hijo. Era una victoria importante, pero yo sabía que la batalla aún no había terminado. Julia no se rendiría fácilmente, y todavía quedaba la audiencia final para determinar la custodia definitiva. Esa noche, mientras Mario dormía plácidamente por primera vez en semanas, me senté en la terraza del pequeño piso que alquilábamos en Cuenca y repasé todo lo vivido: el terrible descubrimiento, el rescate desesperado, las noches de miedo, las sesiones con la psicóloga, las interminables gestiones legales. Había sido el periodo más oscuro de nuestras vidas, pero también el comienzo de la recuperación. Miré el cielo despejado del otoño manchego y por primera vez el futuro no me pareció tan incierto. Mario estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a sonreír sin miedo, a ser un niño. Yo había encontrado un equilibrio entre trabajo y familia, entendiendo lo que de verdad importaba. El teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Había enviado una foto de ese mismo día en su jardín, durante una barbacoa familiar. En la imagen, Mario reía con un malvavisco en la mano, el brillo en sus ojos lleno de vida. Debajo, el texto de Héctor. Esa sonrisa vale cada batalla, ¿verdad? Respondí con el corazón encogido. Cada una de ellas. Hoy, casi 2 años después de aquella noche en que instalé la cámara en la habitación de mi hijo, nuestra vida ha tomado otro rumbo. Vivimos en una casita modesta, pero cálida, con un pequeño huerto donde Mario planta tomates y calabacines los fines de semana. Tengo un trabajo estable como encargado de logística en una empresa local, sin viajes largos, siempre durmiendo en casa. Mario tiene ahora 10 años. Las pesadillas son raras y las sesiones de terapia con la doctora Renata se han reducido a 1 por semana. Ella dice que su progreso es admirable, aunque algunas cicatrices emocionales permanecerán, pero ha aprendido a reconocer el peligro y a pedir ayuda sin miedo. En el colegio ha recuperado su alegría. Participa activamente, tiene nuevos amigos y juega en el equipo de fútbol. Verlo correr, marcar un gol y reír sin preocuparse del pasado me demuestra que todo ha valido la pena. En cuanto a Julia, la justicia siguió su curso. Tras múltiples audiencias y evaluaciones, fue declarada culpable de abuso infantil y maltrato, sentenciada a cumplir servicios comunitarios y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de perder definitivamente la custodia de Mario. Cuando el juez leyó la resolución final, respiré profundamente. No era venganza, era justicia, y sobre todo, era libertad para mi hijo. La sentencia fue clara. Julia perdió de forma definitiva la custodia de Mario. A veces intenta, cada cierto tiempo, presentar recursos para recuperar el derecho de visitarlo, alegando que está curada y arrepentida. Sin embargo, el juez, con buen criterio, mantiene la decisión de que cualquier contacto solo podrá producirse si Mario y su equipo terapéutico lo aprueban previamente. Hasta hoy, mi hijo no ha mostrado deseo alguno de volver a ver a su madre. Cuando el tema surge, baja la mirada, se queda pensativo y al cabo de unos segundos cambia de conversación. La doctora Renata Salcedo me explicó que eso es natural y saludable. Está aprendiendo a protegerse, Andrés, a poner límites, algo que durante años no se le permitió hacer. Quizás algún día, cuando sea mayor y se sienta preparado, decida retomar el contacto.
Pero si eso ocurre, será su decisión, no una imposición. Lo que más me marcó de toda esta experiencia fue comprender cómo la violencia doméstica infantil puede esconderse tras una fachada perfecta. Julia proyectaba una imagen impecable. Madre cariñosa, atenta, siempre participando en las reuniones escolares. Nadie, ni los vecinos, ni los familiares, ni siquiera los profesores, sospechó jamás lo que ocurría tras las puertas cerradas de nuestra casa. Nadie excepto mi hijo, que vivía aterrorizado, sin voz ni poder para defenderse. Los cambios en el comportamiento de Mario no eran simples fases, como ella intentaba convencerme. Eran gritos silenciosos de auxilio, señales que tardé en interpretar. Hoy soy más observador, no solo con él, sino con todos los niños que me rodean. En más de una ocasión, he detectado comportamientos sospechosos y no he dudado en alertar a las autoridades. Prefiero equivocarme investigando a quedarme callado y permitir que otro niño sufra lo que sufrió el mío. En casa, Mario y yo hemos construido una relación basada en la confianza total. Sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a juicios ni castigos. Claro que hay reglas, pero las hablamos, las entendemos y las cumplimos juntos. La disciplina, lo aprendí con dolor, nunca se enseña con golpes ni amenazas, sino con ejemplo, diálogo y amor. Ver cómo Mario se ha convertido en un niño empático y protector me llena de orgullo. En el colegio suele defender a sus compañeros más frágiles. Todos merecen sentirse seguros, papá, me dijo una vez con esa madurez precoz que a veces me parte el alma. Hace poco fui invitado a compartir mi historia en un grupo de apoyo para padres solteros, víctimas indirectas de la violencia doméstica. Conté nuestro proceso, insistiendo en la importancia de creer en los niños y actuar sin demora cuando algo no encaja. Al terminar, una mujer se me acercó llorando. Había descubierto que su expareja abusaba de su hijo durante las visitas. Había instalado cámaras, como yo. Su historia me dio el valor para denunciar, me dijo estrechando mi mano. Saber que se puede reconstruir la vida me devolvió la esperanza. Y eso, precisamente, es lo que me guía cada día, la esperanza. Esperanza en que Mario siga sanando, creciendo fuerte, libre y sin miedo. Porque después de todo, sobrevivir no fue el final. Fue el comienzo de una nueva vida para los dos. Esperanza. Esa es la palabra que define esta etapa de mi vida. Esperanza de que nuestra historia sirva para ayudar a otras familias a identificar e interrumpir los ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, aprendamos a proteger mejor a nuestros niños. Aquella cámara que instalé una noche de otoño en la habitación de mi hijo fue, sin saberlo, el acto que salvó su vida. No solo registró el horror que se escondía tras nuestras paredes, también me mostró la verdad que yo me negaba a ver y me dio las pruebas necesarias para actuar. Lo que comenzó como un gesto desesperado terminó siendo nuestra salvación. Hoy, cuando miro a Mario jugando en el patio de nuestra casa de Cuenca, corriendo detrás del balón junto a Toby, el perro mestizo que adoptamos el año pasado, veo a un niño que por fin vive la infancia que merece. Los ojos que antes reflejaban miedo, ahora brillan con curiosidad. Las ojeras han desaparecido, reemplazadas por mejillas sonrosadas. Su silencio de entonces se ha transformado en risas, en historias interminables sobre sus amigos, en sueños que ya no teme compartir. A veces, por las noches, mientras le leo un cuento o vemos una película abrazados en el sofá, me invade una mezcla de alivio y gratitud. Recuerdo todo lo que pasamos y agradezco no haber dudado de mis instintos aquella noche en que todo cambió. El camino no fue sencillo. Hubo días de culpa,
Noches de insomnio, momentos en los que dudé si realmente estábamos sanando. Pero cada sonrisa, cada noche sin pesadillas, cada abrazo espontáneo, me demostraba que íbamos avanzando, paso a paso, hacia la paz. A todos los padres que me están escuchando, quiero dejarles un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en su intuición. Si algo parece estar mal, probablemente lo esté. Los niños pueden tener cambios de comportamiento por muchas razones, pero cuando hay miedo, retraimiento o señales físicas inexplicables, no miren hacia otro lado. Hablen con ellos, obsérvenlos, escuchen no solo lo que dicen, sino también lo que callan. La violencia hacia los niños nunca es educación ni disciplina, es abuso, y debemos enfrentarlo. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de ser la voz de quienes aún no pueden defenderse. Nuestra historia tuvo un final esperanzador. Mario está a salvo, curándose, creciendo rodeado de amor y respeto. Pero no todos los niños tienen la misma suerte. Algunos sufren durante años sin que nadie intervenga. No permitamos que eso ocurra. Estemos atentos. Seamos la protección que todo niño merece. Y si esta historia te conmovió, deja un me gusta para apoyar a este padre que lucha cada día por su hijo. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves y qué hora es allí. Y si conoces un caso parecido, comparte tu experiencia. Un fuerte abrazo, de padre a padre, del tamaño de mi corazón. Andrés Lozano, 67 años, Cuenca, España.